yo creo que tú empiezas haciendo una diferenciación muy importante y es hablando de la nueva ola, porque cuando le hablan a uno de feminismo en general es necesario como para hablar justamente de lo que es separar por olas y hay que hablar de la tercera ola, que es la que está ahorita, y es una ola que sin duda está arraigada a la izquierda, que tiene como su máximo libro, El segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es famosa también por su frase de no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Tiene otras exponentes, todas muy de la idea de que hay que acabar con la familia, de que la familia heteropatriarcal y monogámica está mal, que es una especie de opresión. Y como dices tú, pues yo sí creo que es una especie de tentáculo del neomarxismo, es una ola que, bueno, se desempeña en el ámbito cultural, que lo que intenta es decirle a las mujeres lo que tienen que hacer, tiene un carácter dictatorial sin duda. Entonces yo sí creo que esta ola es una herramienta del marxismo cultural, es marxismo cultural, y sí creo que las mujeres deberían empezar a frenar esto porque a mí sí se me hace bastante peligroso. Bueno, yo creo que sin duda habría que decir que pues deben haber mujeres, por supuesto, que sí tienen buenas intenciones y que yo creo que están un poco confundidas y no alcanzan a ver todo lo que hay detrás de esto. Pero más allá de eso, yo creo que el movimiento feminista actual tiene por un lado la intención de conseguir beneficios. En Colombia, si bien no se da tanto lo que ustedes tienen en Argentina, de marchas y todas estas cosas, sí, por ejemplo, tenemos ley de cuotas. Entonces yo sí creo que esta ola está buscando beneficios por un lado. Ahora, por otro lado, y cada vez que digo esto, hay gente que me dice, bueno, es que esta niña todo lo relaciona con la izquierda y con el marxismo, pero yo sí creo que detrás de todo esto hay un interés de atacar al capitalismo. Eh, si tú ves las grandes exponentes del feminismo actual, pues se ve un ataque a la familia, se ve un ataque a la heterosexualidad, por ejemplo, también. De ahí que tú veas que muchas mujeres feministas son homosexuales, son lesbianas, eso también está y hace parte del neomarxismo, hace parte del ataque a la familia, entonces yo sí creo que sí está muy de la mano con el marxismo, que sí busca acabar el capitalismo, y tal como creo que los movimientos ambientalistas actualmente, por ejemplo, yo no he visto el primer movimiento ambientalista que critique, por ejemplo, lo que pasó con el mar de Aral o la tragedia de Chernobyl, sino que solamente se Sí. dedica a criticar países capitalistas y a decir que el capitalismo es malo para el medio ambiente. Yo creo que sucede lo mismo con el feminismo. Es decir, vemos a las feministas criticando el capitalismo cuando irónicamente el capitalismo les ha dado tantos beneficios y bueno, supongo que más adelante hablaremos de ello, pero no veo, por ejemplo, feministas hablando de lo que sucede, por ejemplo, en Cuba, porque no hablan de las condiciones difíciles que atraviesan las mujeres, de la prostitución no de manera libre, sino de mujeres que definitivamente no tienen otra salida y les toca que recurrir a la prostitución. Entonces yo sí veo, por un lado, una búsqueda de beneficios y por otro lado, unos intereses de izquierda de atacar el capitalismo y de hablar de otros modelos económicos que según ellas y que están ligados, por ejemplo, a lo que decía Engels, cuando hablan en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que decía que la familia monogámica es culpa de la propiedad privada y obviamente hacía una relación ahí. Yo creo que eso también está detrás del feminismo actual, ese neomarxismo. Esta pregunta me la han hecho muchas veces y el otro día estaba pensando en que, por ejemplo, pudiera haber un movimiento así feminista en este momento y se me ocurre a mí que de pronto la situación de las prostitutas es un problema porque es un problema de derechos de propiedad, que es algo que pues, es propio del libertarianismo, del liberalismo, pedir los derechos de propiedad, cada mujer es dueña de su propio cuerpo y si quiere puede alquilarlo, prestar un servicio y mira tú la contradicción que en este momento, por lo menos las feministas que yo leo, que yo sigo, son feministas que atacan la prostitución, cuando, bueno, Mm. no es que uno tenga que estar de acuerdo con la prostitución, obviamente yo no quisiera que una hija mía fuera prostituta, pero sí entiendo que si alguna mujer quiere hacerlo, pues es su cuerpo y es un tema de derechos de propiedad. Entonces, digamos, en ese tema que lo veo que el feminismo podría tener algún lugar ahí, porque ahí no hay derechos de propiedad claros, la mujer sobre su cuerpo, las veo contrarias a lo que debería hacer un feminismo verdadero.
Bueno, digamos que ese es un mito bastante importante y que le causa mucho daño a las sociedades. Le causa daño porque creo que la gente, las feministas sobre todo lo muestran como prueba de que la mujer está oprimida y entonces nos sacan un montón de dinero en impuestos que haciendo estudios, que si sobre cuántas mujeres son enfermeras, que si cuántos hombres no son enfermeros, que porque las mujeres, como si hubiera algo de malo en ser enfermera. Entonces yo creo que ese mito de la brecha salarial es un problema que sí hay que desmontar. Hay que decir, es verdad que si uno saca el promedio salarial de hombres, en promedio ganan más que las mujeres en promedio. Pero eso es como si yo cogiera un hombre que tiene, no sé, 30 años, es médico, una especialización, no tiene hijos, y cojo su salario y lo comparo con el de una mujer que, no sé, tiene 40 años, 3 hijos y es enfermera. Este hombre, por supuesto, gana más que esta mujer. ¿Tendría algún sentido que yo dijera que el hombre gana más por ser hombre y que la mujer gana menos por ser hombre? Por supuesto que no. Entonces, esa brecha salarial que todos conocemos, que nos dicen que la brecha es de no sé cuánto en cada país y que es increíble y que hay que hacer medidas para eso, es una brecha que se saca sacando el promedio del salario de todos los hombres y el promedio del salario de todas las mujeres. Entonces, si las mujeres, por cuestiones, no sé si de género o de cómo las educaron, eso ya es otro tema, pero eligen carreras que tienen un menor sueldo, además, por ejemplo, eligen ser amas de casa, es normal que el promedio de su sueldo sea menor al promedio del sueldo de los hombres. Ahora, que si queremos, si a mí me preguntan cómo hacemos para reducir la brecha, pues entonces la solución sería que las mujeres empiecen a estudiar carreras en las cuales ganen más y a postular a puestos en los cuales ganen más, que por ejemplo los hijos haya una, digamos, responsabilidad compartida y las mujeres empiecen a decirle a los hombres, bueno, usted ayúdeme porque yo no me puedo quedar en la casa. Esa sería la forma de disminuir esa brecha. Ahora bien, que si hay que hacer eso, que si hay que hacer campañas para lograr eso, yo no lo sé, porque es que yo creo que eso debe ser una cosa que se debe dar en orden espontáneo. Es decir, si en una sociedad las mujeres prefieren quedarse en la casa cuidando niños, yo no veo por qué haya que desde el Estado hacer campañas para que las mujeres dejen de cuidar niños y decirles, miren, es que eso está mal, usted tiene que liberarse, liberarse entre comillas, porque a veces usan la palabra liberarse como hacer lo que algunas quieren, un lobby quiere. Entonces, bueno, eso de la brecha salarial existe, pero no es ninguna muestra de discriminación. Cuando se han hecho los estudios comparando como se debería hacer, es decir, yo cojo un hombre con las mismas características, que haya estudiado lo mismo, que tenga un puesto más o menos igual, se comprueba que la mujer gana lo mismo que ese hombre. Entonces, no es que haya discriminación. Y bueno, si se quiere o no disminuir esa brecha, pues yo creo que debe ser de manera espontánea y son las mujeres. Y si hay algún rol que el feminismo pueda tener en este momento, es precisamente devolverle a las mujeres esa libertad de elegir, de libertad de elegir si son amas de casa y tienen 8 hijos y se quedan en la casa o si van y montan una empresa y son arriesgadas. Hay una distinción que no se está haciendo y es la distinción entre el ámbito privado y el ámbito público. Es decir, en lo privado, yo personalmente creo que si yo mañana tengo una hija, no quiero que mi hija se quede en la casa cuidando niños, porque es lo que yo creo que una mujer debería tener un papel, digamos, en su vida laboral. Creo que es importante para que cumpla sus metas y todas estas cosas, pero no quiere decir que yo vaya a decir en lo público, que vaya a pasar lo privado a lo público y que vaya a decir entonces que si una mujer se queda en la casa cuidando niños es culpa del patriarcado, es culpa de una opresión y por esa vía victimizarme y buscar beneficios a través del Estado. Entonces, yo creo que de pronto sí hay una distinción ahí entre lo privado y lo público que no se está haciendo. Y de otro lado, pues lo que te decía ahora, si hay algún papel que el feminismo pueda jugar en este momento, yo creo que va en contra justamente de lo que yo veo ahora como feminismo, de los movimientos que veo ahora que se identifican como feministas. Es decir, yo lo que veo es una tiranía de unas mujeres que forman unos lobbies, unos grupos de presión, primero insultan a las que son amas de casa, por ejemplo, y luego salen con un poco de cosas disparatadas, como, no sé, que la heterosexualidad es una especie de violencia, y entonces quieren imponer su visión y además imponerla a través de mecanismos estatales y coercitivos. Entonces, si el feminismo volviera
a tomar su esencia liberal sería precisamente para atacar a esas mujeres que supongo yo que son el feminismo actual, porque eso es lo que yo veo. Porque a mí hay liberales que me dicen, no, es que tú no estás viendo bien el feminismo. Entonces, ¿cuál es el feminismo? Porque ese es el que yo veo, es decir, ese es el que yo veo en redes sociales, en las marchas. Entonces, según ellas, hay de pronto un feminismo escondido por allá del que nosotras no nos damos cuenta, pues que me lo muestren porque no lo veo. Creo que ese sería el rol actual que pudiera jugar, devolverle a las mujeres su capacidad de ir en contra de esa tiranía de las feministas que veo yo.